¿Cómo estamos? Pues vamos a platicar un poquito de cine. A veces cuando hemos estado haciendo nuestras películas, que ya les he dicho, que es un descanso mental muy poderoso porque la mente en muchas ocasiones no tiene concentración de las rudas tareas que se echa uno toda la semana, donde tiene que resolver problemas tanto laborales como domésticos, y la mente necesita ese descanso, un descanso que ya lo hemos platicado, que se encuentra en los libros, que se encuentra en las películas, que se encuentra en los paseos al aire libre o con ciertos entretenimientos que va uno agarrando, todos esos hobbies, todas esas situaciones que lo relajan a uno, como pasear en los parques, como cuidar un jardín o hacer una actividad, una artesanía, algo que lo entretenga. El cine es espectacular para relajar la mente. Y hemos hablado tanto de eso que también nos hemos preguntado por qué al cine se le llama el séptimo arte. El séptimo arte fue pues visualizado por un hombre dramaturgo periodista italiano perteneciente al futurismo, fundamental, conocido como crítico del cine. Él es el que le va a dar esa categoría del séptimo arte. Este periodista llamado Ricciotto Canudo va a nacer el día 2 de enero de 1877 en Gioia de Colle, en Italia, y va a morir el día 10 de noviembre de 1923 en París, Francia. Él va a escribir muchos libros en los que va a ir plasmando todo lo que él, pues sus vivencias, lo que él hacía. En 1931, Canuto Ricciotto, ¿sí?, que también era poeta y crítico francés de origen italiano, nacido en Gioia de Colle, va a hacer que las principales aportes que va a hacer Ricciotto Canuto a la reflexión sobre el cine, donde él se va a dar cuenta de que los antiguos griegos solían enumerar las artes, y en la época de la Edad Media se organizaban pues, en grupos. Su significado, argumentaba, no es la fotografía, la realidad, ya que la auténtica esencia del cine es otra y lleva consigo la eternidad, ya que procede de la autenticidad, esa esencia del universo en el que está el movimiento. Para Canuto, el movimiento, los cuadros en movimiento que concilian a todas las demás artes, y que va a ser el cine. Aquí vamos a irnos dando cuenta. Ricciotto Canudo, el ideólogo del séptimo arte, ese artista italiano destacado como dramaturgo y crítico del cine, que dejó plasmada las clasificaciones que se usan comúnmente en la actualidad, tanto en la arquitectura, la escultura, la pintura, la poesía, la literatura, la danza y el cine. En el cine es considerado como el séptimo arte porque se nutre de las demás. Si es falso que esta sea la razón del apelativo, lo que se llevó a Canudo a decirle séptimo arte es la influencia que tiene el cine en el movimiento teórico, intelectual y artístico. El primero en hacer esa clasificación de las bellas artes y nombres de trabajo realizado, comentan que fue el francés Charles Babbage, uno de los primeros en clasificar las bellas artes en su trabajo titulado Les Beaux Arts.
y que quería decir las bellas artes, reducidas en el mismo principio, publicados ya desde 1746 en dichos textos, planteaba la unificación del arte como bajo un concepto de belleza y de buen gusto. Fíjense en que aquí vamos a irnos dando cuenta que estas bellas artes se va a encontrar la primera, la arquitectura, esa que va a abarcar desde el mero nivel de humanismo, el deseo urbano y la arquitectura contemplando todo lo de los paisajes, hasta el micronivel de la creación de toda esa movilidad, seguido por la escultura, donde se introdujo la figura de arcillas, de metal, de madera y piedra y otras modalidades que en ese momento estaban. La tercera se extendía como la pintura, esa representación gráfica utilizando todos esos pigmentos mezclados con otros que hacían que las sustancias aglutinantes orgánicas y, sintéticas se plasmara por medio de la pintura. En la música, en las artes y las musas que ocupaban ese cuarto lugar, pues eran capaces de reproducir silencios y sonidos respetando los principios fundamentales de la melodía, de la armonía y del ritmo. Todas estas situaciones que se van a ir haciendo aquí y que va a ir plasmando toda una comprensión que según el comportamiento era pues ir haciendo esa clasificación con la relación a la superioridad o a la inferioridad. Por eso se fueron haciendo que fuera pues la primera, la segunda hasta la séptima arte en cuestión de superioridad o de inferioridad. Con ese razonamiento y este hombre con la mente va a poner en orden todas estas actividades artísticas, donde está desde la antigua cerámica y la arquitectura, van pasando por todo según el orden de importancia que se le fue dando la humanidad. Aquí vamos a ir viendo cómo esa importancia del séptimo arte que se desarrolló en un manifiesto donde se clasificaron las 7 artes, cuya influencia se aprecia en nuestros días y en un orden de ir sacando todas esas ramificaciones artísticas según pues se fueron manejando. Fíjense en que cómo vamos a irnos dando cuenta de que a través de la belleza que tienen todas estas situaciones, se va a ir haciendo que se considere cuáles son las primeras aportaciones que le van a influir a esta situación del séptimo arte. Cuando nosotros nos referimos cuáles son las 7 artes de la humanidad y que fuimos enumerando para ese efecto, como sería también la danza, para que ese movimiento tanto del cuerpo, que se usa como una fuerza de expresión y también una interacción social, que ese es el concepto de la danza. Y el sector que sería el que seguiría sería la poesía. La poesía que comprendería todas las manifestaciones de la belleza, todo en sentido estético y por medio de la palabra. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir mencionando ya y se va a ir perfilando hacia el séptimo arte, que se utiliza el lugar para el cine, que va siendo como un medio para que entonces en esa época estaba pues en sus principios el cine y que iba a ir haciendo todo ese panorama artístico que acciona toda esa situación propuesta por Canudo y que tiene que ver con todo lo que están mencionando en todas estas listas que se fueron haciendo. Todos estos cuadros en movimiento, rítmicos, y que fueron haciendo que el cine comenzara a convivir con todas las ramificaciones de las demás
ramas artísticas donde se hicieron todas estas clasificaciones y que van a traer pues ese significado tan esencial que tuvo Ricciotto Canudo en hacer esta clasificación. Su significado, argumentaba, no es toda esa situación. ¿Para qué Ricciotto Canudo, que va a ser ese italiano en el que va a ir haciendo estas clasificaciones de considerarlo como el séptimo arte, en el que se va a nutrir, ya les dije, de todas esas artes que se fueron haciendo, esas clasificaciones? Si es falso que esta sea la razón del apelativo, lo que sí se llevó Canudo a decirle séptima arte es esa influencia que tiene el cine en movimiento, tanto teórico, intelectual y artístico. ¿Cómo vamos a ir viendo que estas 6 artes anteriores, las bellas artes, que eran 6: la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la declamación, la danza, en esa forma, la declamación incluía, que está introducida en la poesía, y que con la música se incluyó el teatro actualmente como una parte de literatura. Esa es la razón por la que el cine se considera en la actualidad el séptimo arte. Fíjense en que todo esto que hemos ido viendo y que fue el inventor del cine, Augusto Louis Lumière, que se fue a hacer en París el 28 de diciembre de 1895, Augusto Louis Lumière, que era ese pionero de la tecnología, proyectando ante el público imágenes en movimiento. Su cinematógrafo fue un hito en la historia del cine, que es lo que lo hizo posible. Podríamos decir que tal vez hay una octava arte. Resulta que el octavo arte está ya más o menos adjudicada a la fotografía, aunque algunos siguen defendiendo que es la televisión, y el noveno también el cómic, aunque la tiene que ver como con la radio, y la gresca anda por el puesto 10, y los videojuegos y el graffiti y el video, porque se ha ido agrandando todo este razonamiento de que veamos cómo se ha ido ampliando esa rama, porque no nomás quedó en el séptimo arte de cine, sino ya estamos viendo que también está, pues ya inclusive hasta los videojuegos. Aquí vamos a ir viendo que el décimo arte, las 6 primeras disciplinas de las que hablamos ahorita, artísticamente no tiene un orden definido, y tradicionalmente sería la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza y, en último término, la poesía, la literatura. Pero ya hay más. ¿Cuáles son estas artes en las que ya les llaman artes plásticas a toda esa disciplina artística de las bellas artes catalogada como el arte plástica? Son fundamentalmente la pintura y la escultura y la arquitectura, pero también podemos encontrar entre ellas el dibujo, los grabados, la cerámica, la orfebrería, la pintura en cuestiones de murales. Fíjense cómo se le va a llamar arte a todo este concepto, pues el término arte procede del latín arts, y que es equivalente al término griego, de donde proviene técnica. Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacerlo. La palabra, ¿qué significa esa palabra artística en el arte? Son aquellas manifestaciones del ser humano que van a ir reflejando con recursos plásticos algunos productos y su imaginación o su visión de la realidad. Esta rama artística incluye trabajos en los ámbitos de la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otros. ¿Qué es lo que hacen estos artistas plásticos? Que es esa disciplina en la que el artista crea una obra usando activamente lo material
como la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y el dibujo. Fíjense en todo lo que se va a ir haciendo, toda esta situación. Y aquí podríamos decir cómo se va realizando todas estas técnicas de grabado, que es esa técnica en la que se consiste en realizar entalladuras huecas en el metal con una herramienta o un ácido o una lámina de metal. Esta última se entintará y se limpiará y se pasará por una prensa haciendo ese estampado de papel que se le llama y denomina grabados. Todas estas técnicas que nosotros vamos viendo aquí, ese significado de ars o artis, que viene siendo esa palabra que proviene del latín ars, artis, que se refiere a una obra o a un trabajo que expresa mucha creatividad. La palabra latina artis viene de una raíz indoeuropea que quiere decir ajustar, hacer y colocar o ver un artículo. Pues fíjense en que hay cantidad de conceptos y definiciones que se le va dando a todo esto, lo que es el arte. Aquí nos quedamos un poquito porque lo que queríamos marcar era de dónde había sacado ese concepto de llamarle el séptimo arte al cine. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. Que pasen un buen día y que disfruten, investiguen siempre qué hay atrás de toda esta información que les damos, porque ustedes acuérdense que es bajo su visión. Esta es la mía, estos son mis conceptos que yo deduzco que deben de retroalimentar esta información, pero ustedes tal vez tienen más conocimientos, tal vez tienen más experiencias, tal vez tienen carreras afines a todo esto, y si no es por simple curiosidad, hay que meternos y hay que siempre estar al tanto de todos los avances que hay, tanto en el arte como en el cine. Que pasen un buen día.